Hola amigos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Patti, parece que ese mensaje es de Patti. ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. No pude conectarme siempre, bueno, como siempre lo hago, a las 7 de la noche porque tuve algunos problemitas técnicos, pero ya estamos por aquí. ¿Cómo han estado? Saludos desde Chile. Hola, ¿qué tal? Saludos desde acá, Querétaro, México, con un calor imposible, pero vamos sobreviviendo. ¿Cómo están? Espero que estén bien, me escuchan perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como les digo nuevamente, estar por aquí saludándolos. Es una semana con pocos eventos y pocos cambios astrológicos, a diferencia de las semanas pasadas, pero pues tenemos algo en puerta que se ha estado ya manifestando y se ha estado gestando después de tantas semanas de cuarentena, bueno, ya no es cuarentena, ya es cuarentena por 2 o 3 veces, pero bueno, tenemos esta sensación ya como de un acomodo, ya nos estamos acostumbrando a que esta es la nueva realidad. Y pues por ahí vienen las noticias de que ya vamos a regresar a una nueva normalidad. Y los países que ya están en esa etapa, pues nos han estado compartiendo algunos videos. A mí me impresionó mucho uno donde los chicos de preescolar tienen que permanecer en el recreo adentro de un cuadrado dibujado en el piso. Es ahí donde pueden jugar, donde pueden brincar, donde pueden bailar, pero no pueden compartir directamente con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, realmente me parece una película de terror esto que está sucediendo, y muchos están pues ya cuestionándose, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a regresar? También hoy vi un post en donde decían que cuando salgan ya no iban, bueno, que el virus iba a estar afuera todavía, ¿no? O sea, que el habernos quedado guardados no sirvió de nada. Lo que yo entendí es que nos quedamos guardados en casa para evitar un alto contagio al mismo tiempo y para poder tener los servicios médicos necesarios para atender al grosor de la gente que pudiera ser contagiada, más no para esperar a que el virus muriera o desapareciera. Al contrario, es algo que va a quedar en nosotros, como se quedó el SIDA, como se quedó la influenza, y como hemos sobrevivido a través de la historia de la humanidad a muchos virus, a muchas bacterias. Pero eso es una parte física que a muchos nos genera miedo, a otros nos genera pues duda, a otros puede que, o sea, que ya en esta desesperación piensen que no sucede nada, se habla de conspiraciones y se hablan de muchas cosas. Pero más que nada es muy importante que nosotros hagamos conciencia desde el punto en donde estamos, desde lo que estamos viviendo día a día en casa, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Vamos a salir y vamos a aceptar esa realidad que nos están ofreciendo. Los niños van a crecer con esa sensación de aislamiento. Acuérdense que, bueno, para los que sepan y los que no les comento, cuando vienen tránsitos planetarios, generan situaciones en la humanidad en general y también en lo individual según el estado de la carta natal de cada quien. Pero esos tránsitos y todo eso que vivimos, que nos enfrentó a conocimientos o que nos enfrentó a cosas que nos hicieron sacar nuevos talentos, pues eso ya se queda en nosotros, es un agregado, va a volverse parte de nuestra experiencia. Y es lo mismo que va a suceder con esto. Pero, bueno, pues con algunos ya lo había comentado. Saturno está en Acuario. Y bueno, ahorita va retrógrado, va a entrar nuevamente a Capricornio, pero va a avanzar a Acuario nuevamente. Y ahí va a permanecer alrededor de 13 años. De 3 años, perdón, 3 años. Va a regresar a Capricornio, y luego se va a volver a poner hacia adelante y va a entrar nuevamente a Acuario en diciembre del 2020.
Para diciembre del 2020 vamos nuevamente a empezar a notar y a sentir esta frialdad social, esta distancia. Ya no podemos estar sentados en una mesa contigua. Hay restaurantes que están poniendo mamparas en Europa entre los comensales, los niños en las escuelas separados, etcétera. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Sea cierto o no sea cierto, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Cómo quieres enfrentar esta pandemia? Van a ser los resultados de esta pandemia. Es algo que nos va a plantear Saturno en Acuario. Saturno es el gran maestro, es el que nos da la experiencia, es el maestro severo, el maestro anciano, que sabe muy bien cómo van a suceder las cosas porque ya ha visto mucho, y entonces nos va a exigir cuentas. Y nos va a empezar a exigir cuentas de cómo hemos actuado en nuestra sociedad. ¿Qué clase de sociedad hemos hecho? También dentro de los videos que he visto, pues hay uno que está circulando donde dice, y si tú estás en desacuerdo con estas nuevas normas escolares para tus hijos, únete al club. Pero está bien, nos unimos al club y luego ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos realmente a vivir diferente? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a cambiar nuestras aparentes comodidades, nuestra aparente abundancia, para salirnos de esa apariencia y reiniciar entre nosotros, los más cercanos, nuevas formas para educar a nuestros hijos? ¿Nos atrevemos a ese riesgo? Porque ese es un planteamiento que pocos se van a hacer. La mayoría pues se quejan, se enojan diciendo que pues alguien más tiene que venir a hacerlo, ¿no? Ya sea el gobierno, la Secretaría de Salud, o la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad eso no va a cambiar mientras nosotros sigamos adaptándonos a esas normas. Y precisamente en relación a la adaptación, por ahí subí una imagen de Quirón y la resiliencia hace unos días. Y fue con esa intención. ¿Por qué? Porque Quirón es un asteroide que se descubrió en 1977 y pues se tenía poca información de él, se ha ido estudiando. Y bueno, pues una de las cosas que representa es esta sanación interna por medios alternativos. Es el chamán, es el que cura el cuerpo, es el que cura el alma, pero en nuestra carta va a representar a nuestro propio chamán. ¿Y cómo vamos a utilizarlo después de esta contingencia? Una de las definiciones que tiene precisamente es la resiliencia, que nos habla de la capacidad de enfrentar adversidades, saber adaptarse y dentro de esa adaptación y esas adversidades descubrir talentos que eran desconocidos para nosotros hasta esos momentos y volver a adaptarse nuevamente a lo que sigue. Entonces, lo que yo sugiero y mi propuesta es precisamente los que realmente estamos viviendo esto, los que realmente queremos otra cosa para nuestros hijos, por lo menos hagamos esa reflexión y preguntémonos a qué estamos dispuestos para realmente llevar a cabo este cambio. Porque es lo que nos va a decir Saturno. Saturno nos va a estar poniendo frente a nosotros a Saturno en Acuario, que Acuario nos habla un poco de la sociedad moderna, qué es lo que hemos hecho, cómo nos hemos adaptado, cuáles son las normas que sí funcionan y cuáles no. Un Saturno que está enojado va a ser muy severo. ¿Y por qué podría estar enojado un Saturno? Pues va a estar enojado precisamente si nosotros, en lugar de pensar qué es lo que estamos haciendo y qué estoy aportando yo a la sociedad desde mis pensamientos, desde mis palabras, hasta un Saturno diferente nos puede traer mucha experiencia y nos puede traer buenas cosechas. Es el planeta también de las cosechas, pero son cosechas que se trabajaron, que se sembraron, que fueron constantes. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre esto. Quirón nos habla de eso y curiosamente
Quirón, la historia de Quirón es precisamente un poco trágica, como la mayoría de las historias mitológicas, y pues tiene muchas confrontaciones diferentes de acuerdo a la fuente donde se consulte la historia. Pero básicamente Quirón nació de una violación. Saturno era precisamente un dios, era en ese momento el dios que reinaba, y se enamoró de una ninfa. Ella no quería estar con él y se convirtió en yegua. Y entonces Saturno, pues era un dios, se dio cuenta y se convirtió en caballo. Y la alcanzó, se entregaron al acto sexual instintivamente y ella queda embarazada. Cuando nace Quirón, es un parto muy doloroso y ella, cuando lo ve, lo rechaza inmediatamente porque Quirón nace con un trasero de caballo. Algunos dicen que es un centauro, la mayoría, pero antiguamente también se le retrataba con el cuerpo entero de un hombre con un trasero de caballo. Eso ya no es un centauro. Y precisamente esa es una de las heridas que Quirón lleva en sí mismo durante toda la vida. ¿Por qué? Porque Quirón, su papá nunca se enteró porque además Saturno se comía a los hijos por miedo a ser destronado, y su mamá se vuelve loca en el momento en el que lo ve. Los dioses la convierten en el árbol de Tilo y se queda huérfano. Entonces lo adopta Apolo y su hermana y ellos lo educan como un dios. Tiene una educación muy refinada, pero tiene que llevar siempre pegado a él esa parte animal, esa parte instintiva. Y eso es uno de sus grandes dolores, esa lucha que puede tener internamente uno, o podemos tener todos internamente, en relación a lo que aspiramos y a lo que nuestra realidad nos exige, nuestro cuerpo nos exige. Y es ahí en donde nace una de las primeras heridas de Quirón. Cuando se desarrolla Quirón, se convierte en el maestro de los hijos de los dioses. Y precisamente me parece que fue Hércules, uno de ellos, deja escapar una flecha mientras estaban en una fiesta y le da a Quirón en la rodilla. Entonces Quirón es semidios. Esa flecha estaba envenenada y hubiera matado a cualquier mortal, pero como él es semidios, pues no lo mata, pero tampoco lo cura porque tiene una parte humana. Y entonces él tiene que aprender a llevar esa herida física también por muchos años y prueba muchísimos remedios con hierbas. Entonces se convierte también en alguien que investiga cómo sanar el cuerpo. Ya tiene además la herida que lleva en el alma, pues también ahora se le manifiesta otra herida en el cuerpo. Y pues lleva una vida muy triste precisamente porque todo el tiempo sufre ese dolor. Y en eso es en donde se relaciona con el concepto de la resiliencia. ¿Cuál es el beneficio del dolor? El aprendizaje que vamos a obtener de este dolor. ¿Cuál es el aprendizaje que vamos a obtener de este tiempo que hemos pasado sin tantas cosas, sin el contacto físico, y nos estamos acostumbrando ya realmente a no tener ese contacto físico? ¿Cómo vamos a sentirnos otra vez cuando tengamos la oportunidad de abrazar a nuestros seres queridos y el miedo y el dolor se pongan primero? ¿Por qué? Porque nos van a decir que el virus sigue y que tenemos que continuar con esas medidas sanitarias. Entonces, ese dolor, ¿qué es? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo vas a vivir después con eso? Es una de las preguntas importantes que tenemos que hacernos al salir. También, pues, hay que considerar que la vida es un riesgo. Siempre está presente la muerte, y también tenemos que considerar que podemos morir de muchas otras enfermedades. Entonces, esto es una visión súper importante, y aquí sí tendríamos que tomar, yo creo, es una postura en relación a: voy a realmente a vivir en el miedo y voy a mantener esa distancia, voy a arriesgarme a vivir. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede decidir uno mismo, pero lo que sí es claro es que si vivimos en el miedo y si dejamos que el miedo nos decida nuestra vida, pues ahí es mucho más fácil que nuestra frecuencia baje
y entonces sí, puede ser el virus o una bacteria o una caída o un accidente lo que nos lleve realmente a vivir lo que estamos pensando. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta resiliencia es el momento de utilizarla en estos días, pues ya lo que tenemos para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿Cómo vamos a abordarlo con nuestros hijos? Con los más pequeños, sobre todo, que están en una formación súper importante y que esto va a impactarlos terriblemente para cuando ellos estén más grandes. ¿Y cómo vamos a vivir nosotros esta circunstancia? Se esperan y se ha especulado muchísimo sobre que los matrimonios que ahora tuvieron que permanecer juntos, pues muchos digan, perdón, ya no puedo más, hasta aquí, haya divorcios. Hay quien especula también de que va a haber, precisamente por ese movimiento, pues se van a hacer muchas parejas nuevamente. Pueden venir muchas reorganizaciones sociales, pero lo importante es que este aislamiento en el que nos están obligando a vivir por el virus no llegue a nuestra psique, no llegue a nuestra psicología más profunda, porque entonces eso ya nos va a convertir en robots. Eso nos va a quitar, para mí, por supuesto, esta es mi opinión, a reserva de lo que puedan opinar otras personas, pero nos va a quitar parte de nuestra dignidad, ¿no? De nuestra dignidad como humanos, nos va a robotizar más, nos va a generar nuevas necesidades y, por supuesto, vamos a tener otros hábitos de consumo en base a esas nuevas necesidades. Y pues esto es una situación que es real, que estamos viviendo. No nos queda otra más que hacer conciencia. Los que no, de acuerdo a nuestras capacidades, pero los que simplemente lo nieguen o los que caigan en la trampa, pues van a tener otra realidad muy distinta. Por eso yo a todo el mundo le digo, infórmense, pregunten, para que puedan de verdad establecer una opinión propia, ¿verdad? Y bueno, pues regresando a Quirón, cuando Quirón está caminando por ahí en alguna pradera del Olimpo, o bueno, más bien de la Tierra, se encuentra con un espectáculo horrible, y es Prometeo atado a una roca, en donde durante el día las aves le devoran las entrañas y durante la noche se regenera nuevamente. ¿Por qué? Porque los dioses lo castigaron por robar el fuego y entregárselo a los dioses, digo, a los hombres. Entonces, ese fue su castigo, pero tenía pues una manera de cambiar eso, siempre y cuando alguien se ofreciera a morir por él. O sea, si alguien voluntariamente quisiera intercambiar el lugar con Prometeo, él podía liberarse de ese castigo, pero alguien tenía que morir. Y entonces Quirón ve la oportunidad de sanar su propia herida a través de sanar la herida de otro. Y ese también es uno de los sentidos de Quirón y una de las características. No podemos sanar la herida que Quirón representa en nuestra carta astral, pero sí podemos ayudar a otros a sanar su herida. Y a través de eso, nosotros vamos a recibir también sanación. Es algo que podemos hacer muy bien por los demás, representa esa parte que podemos hacer súper bien, que entendemos y que los demás nos dicen, híjole, me cambiaste la vida, pero que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos contacto con esta herida de Quirón, nos sentimos excluidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos huérfanos, nos sentimos solos, pero no es la soledad del infante que está demandando, no es desde la necesidad de la primera infancia, sino es la herida de ver la realidad como es, de ver lo que somos, de que podemos tener algunas deficiencias como seres humanos, de que muchas veces los deseos nos hacen caer en cosas que no queremos, que tenemos a veces malas maneras para hablar, para tratar a otras personas,
que dividimos a los amigos entre un grupo y otro, y nos olvidamos que los demás también son seres humanos, que también traen una herida, y que si nosotros somos capaces de reconocer ese dolor en nosotros, un poco esa empatía, podemos reconocer ese dolor en los demás. Y si está en nuestras manos sanar esa herida, así es como vamos a encontrar la propia sanación. Y eso pues lo podemos ver en nuestra carta astral con el signo de Quirón. Voy a pasar a la carta del momento. O sea, ahorita justo en este momento tenemos este cielo en Querétaro, la luna está en Cáncer, está haciendo un trino a Neptuno, puede haber mucha inspiración, mucha emoción, podemos estar algo confusos, dispersos, un poquito cansados. También podemos estar pensando ya pues en cosas que hacer, cómo implantar ciertos cambios en nuestra vida, porque tiene un trino con Marte, pero también puede ayudarnos a ver esas emociones que nos están despertando toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Seguimos con muchos planetas en Géminis, tenemos 3 planetas, y el día 28, que es jueves, vamos a ver que Mercurio va a pasar al signo de Cáncer. Entonces, nuestro pensamiento puede que esté un poco más emotivo, que se vuelva más sensible, que se centre más en lo relacionado con lo femenino, con la casa, con lo que tiene que ver con la maternidad, con los hijos, con los cuidados maternos. Y pues ahí va a permanecer aproximadamente un mes. Entonces, la conjunción que pues estamos manejando ya desde hace algunos meses de Plutón-Saturno, y Júpiter pues va a seguir aquí también más o menos hasta finales de año. Júpiter va a volver a hacer otra conjunción con Plutón, la cual va a estar pues también muy intensa, va a ser la última conjunción, y prácticamente yo creo que es cuando estemos viendo ya los resultados de pues tanto de la pandemia como del confinamiento que hemos estado viviendo. Entonces, pues hay que ir pensando, hay que ir planeando cómo queremos nosotros enfrentar las cosas, porque no sabemos qué es lo que va a venir exactamente, pero sí podemos definir la forma en la que vamos a enfrentar. Y precisamente, pues aquí, en este símbolo que está aquí abajo, en Aries, está Quirón. También tiene una cuadratura a la luna, lo que hace que sea ahorita pues un periodo de sanación, donde estos días podamos estar sacando estas emociones y que nos ayude a ver realmente cuál es nuestra herida para poder manejarla. Y pues este símbolo que parece una llave, a mí me parece una llave de esas antiguas, en donde, de esos, bueno, en mi casa había un ropero que tenía una llave muy parecida a esta. Es también el significado de que Quirón nos puede dar la respuesta, en relación a que si nosotros hacemos esas reflexiones, vamos a poder encontrar nuevas formas, nuevos talentos para aplicar después de una crisis. Siempre las crisis nos van a traer desafíos, nos van a traer cambios. Entonces, estos aprendizajes pues se convierten en una nueva llave para nuestro ser interno, para nuestra alma y para nuestra sanación. Entonces, pues esto es obviamente un esbozo muy superficial de Quirón. Podemos pasar hablando horas de esto y de cualquier aspecto astrológico. Pero cuéntenme si, ¿qué les parece esto? Déjenme ahí los que sepan en dónde tienen a Quirón, para que les mande un poquito de información. Les puedo mandar a Quirón según en cada signo que se encuentre. Por ejemplo, ahorita que está en Aries, pues una de las heridas que Quirón intensifica cuando está en el signo de Aries es la herida de sentir que la persona tiene algo mal.
sobre todo en el área de la cabeza, porque representa Aries, y que eso puede hacerlo sentir, puede hacer que se recluya o que pues le dé pena hacer ciertas cosas. No se siente completamente adecuado para algunas cosas o quizá para muchas otras. Todo depende porque si está haciendo un aspecto con algún planeta, pues eso se va a intensificar muchísimo. Pero también nos va a ayudar mucho a sanar, a sanarnos a nosotros mismos, nos va a ayudar mucho a conocernos, nos va a ayudar mucho a aprender a vivir entre ese mundo espiritual y esta realidad mundana y física. Pues muy bien, esto es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Espero que les guste, espero que les sirva. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y pues postéenme aquí debajo del video si tienen ahí dónde está Quirón y pues les voy poniendo la información, ¿de acuerdo? Les agradezco muchísimo que estén aquí. No olviden anotar sus preguntas. Si tienen preguntas, podemos trabajar en ellas. Y les deseo una excelente semana. Que tengan una excelente noche también. Hasta luego. Qué bonito escuchar esto. Bueno, pues qué bueno que les gusta. Muy bien. Gracias a todos.